el domingo, no sé los hermanos que estuvieron aquí, les pasé los juicios rapidito, eso fue como pasarle una película rápida, pero con lo poquito que hablamos, ¿verdad que lo hace pensar a uno? Que lo que viene no es nada fácil. Son 7 años, 3 años y medio dijimos que era la ira del Cordero, 3 años y medio la ira del Padre. O sea que es la cosa que no es fácil. Pero hoy lo quiero ver de otro ángulo y vamos a ver con la ayuda del Señor la misericordia divina, cancelando los juicios ya activados o determinados en contra de nuestra. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo pido que tu palabra fluya, toque, penetre y haga aquello para la que tú la envías en esta noche, mi Dios. Háblanos, redargúyenos, confróntanos si es necesario, Dios mío. Toca nuestros corazones si se han endurecido y ayúdanos a buscarte ahora que es tiempo, que todavía hay tiempo, Señor, de buscarte. Amén. Amén. Dice la Escritura, si me ayuda ¿verdad? ¿Por qué será que siempre se ponen malcriados? Vamos a tratar desde acá. Cambió ahí, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios. La activación de un juicio. Yo le quiero hablar ahorita, voy a empezar hablándole de cómo se activa un juicio. Cuando digo juicio hoy por el tema, no hablo de los juicios a nivel terrenal, ¿verdad? No es de irse usted a la corte cuando lo demandan, no. Le hablo de los juicios espirituales, los juicios que vienen de parte de Dios, los juicios que Dios permite, pues. Y quiero enseñarle primero cómo se activan esos juicios. Es una palabra de misericordia más que nada en esta noche, más. Pero quiero enseñarle porque Dios a tiempo advierte, ¿verdad que sí, amados? Entonces quiero enseñarle cómo se activan los juicios y después cómo se cancelan los juicios. ¿Para qué? Para que usted y yo nos cuidemos de no activar juicios. Y si usted se da cuenta que está atravesando tal vez en medio de algún juicio, usted lo puede cancelar. Pero quiero enseñarle primero cómo se activan los juicios para que nosotros entendamos cómo nuestro Dios... de pronto yo lo enseño humanamente, tal vez esto es mucho más profundo, pero por lo menos nos va a dar una idea de cómo son las cosas en el tribunal celestial. Amén. Entonces dice, mire, cuando usted se va al capítulo 15 del libro de Génesis, Génesis 15, versículos 14, 15 y 16, mire cómo dice: mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Dios le está hablando a la nación de Israel, porque la nación de Israel se rebela contra Dios innumerables veces. Dios le está advirtiendo a la nación de Israel que van a ser esclavizados, que van a ser humillados, que se los van a llevar prisioneros. Pero fíjense cómo dice: mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. ¿A quién le está hablando ahí, amados? ¿De qué nación salieron ellos con grandes riquezas? Israel. De Egipto, ¿verdad? Estuvieron esclavizados. En la 4ª generación ellos regresarán acá. Fíjese, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Entonces yo me quiero enfocar en el versículo 16. Póngame atención en el versículo 16. ¿Cómo se activan los juicios? Dice: y en la 4ª generación, siempre cuando viene o se habla de juicios, 4ª generación. En la 4ª generación regresarán acá, porque entonces yo le puse en azul esta frase: no habrá llegado a su colmo la iniquidad. Versículo 16, Génesis 15, 16. En la versión, la Biblia de oro, la primera es la Biblia de las Américas. La Biblia de oro, miren cómo dice: a la 4ª generación es cuando volverán acá, porque al presente no está todavía llena la medida de las maldades de los amorreos. Entonces ahí mire esos versículos, es el mismo versículo. En el uno dice: porque todavía no ha llegado a su colmo. En el otro dice: porque todavía no ha llenado la medida. Entonces yo le quiero enseñar, cuando viene juicio de Dios, es cuando ya se llenó la medida, cuando ya se llegó al colmo. Para que usted me entienda un poquito mejor. Por ejemplo, dice en Apocalipsis, lo vimos un poquito el domingo, viene uno de los juicios en Apocalipsis, es contra la Babilonia. A Babilonia dice en Apocalipsis 17:4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Pero mire cómo dice: y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de inmundicias y de inmoralidad. Entonces esa copa ya estaba, ¿cómo dice? Llena. Ya estaba llena.
En el slide anterior dice, todavía no ha llegado al colmo, todavía no ha llenado la medida. Entonces el Señor le dice, en el presente no voy a mandar juicio sobre los amorreos porque todavía no han llenado la medida. Aquí vemos que ya se llenó la medida. Dice que ella tenía una copa de oro. Entonces por ahí podemos empezar a ver que en el tribunal celestial se mide por copas. En el tribunal celestial se mide por copas. ¿Se acuerda cuando vimos los 24 ancianos? Ellos tenían copas y estaban en tronos, que habla de reinado. ¿De qué estaban llenas esas copas? De las oraciones de los justos. De las oraciones de los justos. O sea, amados, usted y yo decidimos de qué se llenan las copas de allá arriba. Ay, Señor, ahí sentí algo por la columna vertebral que me va así. Se lo digo de nuevo, usted y yo decidimos de qué se llenan las copas allá arriba. ¿Qué dijo David? Mi copa está rebosando. Esa era una copa de bendición. Y él decía, mi copa. O sea que allá arriba, cápteme esto, amados, allá arriba hay copas con su nombre. Hay copas con su nombre. Y usted decide de qué se llena. Entonces, aquí dice que ella decidió llenar su copa ¿de qué? De abominaciones e inmundicias de inmoralidad. Entonces, en el tribunal celestial se mide por copas. Apocalipsis 18:5 dice, porque sus pecados, sigue hablando de la mujer. En Apocalipsis, de esta mujer de la Babilonia, de la gran ramera, le llaman la madre de las rameras. Y dice, porque sus pecados se han amontonado, se amontonaron. O sea, amados, yo quiero que usted me siga esta noche. ¿Cómo se activan los juicios? Cuando se va amontonando en la copa, se va llenando de gota en gota, de poco a poco, de poco a poco. La misericordia de Dios no le manda juicio cuando está a la media copa. No le manda juicio cuando hay 3/4 de copa. Esa es la misericordia de Dios. No le manda juicio cuando falta un poquito para que se llene. Todavía tiene tiempo la gente de clamar a Dios. Pero una vez que se llenó la copa, juicio mejor. Entonces, ¿cómo se activa un juicio espiritual, un juicio de Dios? Cuando se colmó la copa, cuando se llenó la copa. Pero se llenó de todo lo que no tiene nada que ver con lo bueno de Dios. Entonces, aquí dice, se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Hace un ratito vimos que decía que los amorreos todavía no han llenado la medida de sus iniquidades. Lo mismo. Medida de iniquidades, llenura de iniquidades. Entonces tenemos que ponerle asunto a las iniquidades, porque esto me va mostrando que lo que activa los juicios de Dios son las iniquidades. Entonces usted y yo como iglesia debemos entender a cabalidad las iniquidades para cuidarnos de eso. ¿Verdad que sí? ¿Sí me va siguiendo, amado? Amén. Entonces, dice que Dios se ha acordado. O sea, cuando estaba a media copa, Dios hace como que se olvida. 3/4 de copa, tienen chance todavía. Dios se hace loco, pues, perdona, con todo respeto, Padre. Pero es como que Dios se hace el que no sabe. Pero una vez que se llenó la copa, es como que le hacen acuerdo y como que algo le dice a Dios, esa copa se llenó. Hay copas con el nombre de naciones completas. Por eso dice a los amorreos, eso era un pueblo completo. Se llenó la copa. La gran Babilonia, la Biblia mismo nos muestra que es una ciudad, ¿verdad que sí? Entonces hay ciudades que tienen copas con su nombre allá. ¿Usted cree que habrá una ciudad que tenga por nombre Nueva York? Amén. ¿Usted cree que habrá una copa que tenga por nombre Estados Unidos? Y poco a poco se están llenando de iniquidades de esas copas. Cada vez que esta nación le da la espalda a Dios, se va llenando más de esa copa. Y usted ve que de pronto cae un juicio por aquí, un juicio por allá. Son llamados de Dios de alerta, de misericordia, pero cuando se llene la copa, porque yo entiendo que no está llena, porque si no, créame, que esta nación no estuviera todavía aquí. Entonces yo entiendo que no se ha llenado. Dios le está dando chance a esta nación y al mundo entero, a todas las naciones. Porque hay naciones que, aunque usted no lo crea, están peor que estas. En Europa hay naciones peor que Estados Unidos. Ahora mismo Canadá está poniéndose peor que Estados Unidos. No sé si usted escuchó la noticia, pero aprobaron la unión legal. Yo sé que suena feo, hermano, perdónenme. Pero aprobaron la unión legal de animales con humanos en Canadá.
En ciertos casos, dicen que no en todo caso está aprobado, pero ya le abrieron la puerta. Ya aprobaron que en algunos casos, y no me quiero meter por ahí porque a estos temas asustan, pero ya se aprobó en la Corte Suprema de Canadá. No fue una corte local, la Corte Suprema de Canadá ha aprobado el bestialismo en ciertos casos, pero ya lo aprobaron. Usted vio que aquí en Nueva York hace poquito que aprobaron que los baños los podían usar hombres y mujeres. Hombres, varones y hembritas, pues, los teenagers, los muchachos de los high schools. El high school que es público, ya no hay baño de varón y baño de mujer, ya no, eso ya está, lo estamos viviendo. Por eso yo aquí le ruego que clamemos por nuestros niños, nuestros jóvenes. Aquí en Long Island, no, en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, pues. La escuela pública ya no hay baño de varón ni de mujer, ahora solo dice baño. ¿Por qué? Para darle, acomodar a los que son, que llaman transgender. O sea que si el niño dice, hoy me siento nena, se mete al baño de las nenas. Se abrieron las puertas. Entonces cada vez que se alejan más de Dios, la copa se va llenando. Eso es a nivel nación. ¿Usted qué cree que pasará con las elecciones que vienen, amado? El que quede lo que desee. Pero si usted cree que será necesario orar por esta nación, Amén. rogarle a Dios por esta ciudad. Ahora eso es a nivel nación, a nivel ciudad. Ahora a nivel familiar, hay que cuidarnos. A nivel personal, tenemos que cuidarnos y decirle al Señor, Señor, si estoy haciendo algo que está llenando copas de iniquidad, auxíliame. Muéstrame, enséñame, porque de eso sí no quiero yo nada, Señor. Amén, amado. Amén. Entonces dice que Dios se acuerda sus iniquidades, Apocalipsis 18:8. Por eso dice, fíjese, si usted sigue leyendo el capítulo 18, dice que una de las iniquidades de ella, ¿sabe cuál era? Ella decía, yo no estoy sola, yo no soy viuda, yo me sentaré en tronos, yo mando aquí, papá. Léase Apocalipsis, cómo habla de cómo ella se expresaba con una independencia de Dios total. Y dice, y por eso, en un solo día, mire, ahí ya se llenó la copa, vienen los juicios. Le vendrán las plagas. ¿Qué plagas le vinieron a esta ciudad que se llama Babilonia? Que al mismo tiempo también es una entidad política, es una entidad espiritual. Acuérdese, el nivel tierra, cielo y todo eso que hemos hablado. Le viene la plaga de muerte, duelo, hambre y será quemada por fuego. 4 plagas en un solo día. Eso es un juicio espiritual, amado. 4 plagas en un solo día. Muerte, duelo, hambre y será quemada por fuego. Porque el Señor Dios que juzga, ahí está el juicio. Él es juez poderoso. Entonces este asunto de los juicios, amados, no es para meternos miedo. Yo le hablo más bien de la misericordia de Dios. Pero hay que tocar estos temas para que la iglesia entendamos que estamos sirviéndole a un Dios todopoderoso. Y yo le vuelvo a recordar, cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, cuando usted ora en su casa, nos hemos acercado al Dios todopoderoso. No es a una religión, no es que le estamos hablando a cualquier Dios, que aunque lo tratamos de tú, no quiere decir que somos panas carnales, uña y mugre. Tiene que haber reverencia. Y lo tratamos de tú porque Él nos dio permiso, ¿verdad? Porque el Señor Jesús mismo dijo, cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás, de tú, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, Jesús nos enseñó a tratarlo de tú. Por eso es que nuestro pacto es mejor. En el Antiguo Testamento no podían ni mencionar el nombre de Dios. Era un nombre impronunciable. Cuando dicen Hashem, significa el nombre no pronunciable. Prefieren decirle Hashem porque no pueden pronunciar su nombre. Pero en el Nuevo Testamento, ¿cómo le decimos? Abba, Padre. Papito lindo. Y de tú. A veces los judíos no entienden eso y dicen, ¿cómo ustedes se atreven a hablarle de tú al Dios Todopoderoso? Es que nuestro pacto es mejor. Nuestro pacto es de intimidad. Nuestro pacto es, te permito llegar a mí ahora en estos días, ¿verdad? Porque esos días se van a acabar, amados. Entonces, ahorita es el tiempo de buscar a Dios. Sí me captó esto de la copa llena de oro, ¿verdad? Cuando se llena, ahí viene el problema. Otro ejemplo, Jueces 3:7. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios
y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces se olvidaron el pueblo de Israel de su Dios, empezaron a servir a otros dioses, empezaron a adorar otros dioses. ¿Cuál ve usted aquí que fue el problema, man? Empezaron a, dice, sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Eso me habla de idolatría. Y la idolatría no es simplemente a una imagen hecha de piedra o de madera, ¿verdad que no? Usted puede tener como ídolo a un hijo, a una mamá, a un papá, al esposo, a la esposa. Mucha gente tiene de ídolo su casa, su carro, su negocio. Hay gente que tiene un montón de ídolos que si le tumban el ídolo, hasta ahí llegaron y se destruyen. No, amados, eso es idolatría. Nuestro amor, nuestra devoción, nuestra entrega, nuestra confianza debe estar totalmente en el Dios de Israel, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con eso, se me quiten lo que me quiten, mi fe sigue fuerte, firme, porque yo en Él he confiado, parado sobre la roca que es Cristo Jesús. Nos duele, claro, vamos a sentirlo en el alma, por supuesto, pero usted se va a mantener firme, bendito Dios. Entonces, ellos fallaron contra el Señor. Llega un momento en el versículo 8, fíjese, por esto es que estos temas que hay que tener cuidado, iglesia. Fíjese cómo dice en el versículo 8, entonces se encendió la ira del Señor, o sea que Él les tuvo paciencia, los dejaba ver si se arrepienten, les daba chance, pasaron los meses, los años, hasta que se llenó la copa de la idolatría, hasta que se hartó Dios. Y dice, y cuando Dios se encendió en ira, híjole amado, ¿dónde quedan los que dicen, pero es que Dios es amor? Entonces a yo le diría, explíqueme este versículo. Si Dios es amor, aquí dice que se encendió en ira. Entonces hay un montón de versículos que uno puede decir a veces, explíqueme este entonces. Dice, se encendió en ira contra Israel, y esta parte que le puse en azul es fea, hermano. Dice, y los vendió en manos de Cusán Risataín. Y dice, rey de Mesopotamia, y los hijos de Israel sirvieron a Cusán Risataín por 8 años. O sea que se hartó la copa de la idolatría, se hartó en los cielos, le dio coraje al Señor y los vendió. Eso le hablo del tribunal celestial. Cuando habla de Cusán Risataín, era un hombre a nivel tierra, pero había una entidad espiritual representándolo en los cielos. Y esa entidad se presenta a la corte y dice, mira la copa, ya está llena. Y empiezan a haber transacciones espirituales. Y fíjese cómo dice que Dios los vendió. Eso está grave, ¿verdad, amado? Por 8 años le dijo a esta entidad espiritual, te los doy por 8 años. O sea que pueden haber juicios que son con tiempo exacto. A los 8 años viene la liberación. Pero hermano, esto es grave. Cuando se llena una copa en los cielos y Dios se enciende en ira, ¿para dónde corremos? ¿Dónde nos escondemos de la ira de Dios, amados? Ahora, de nada me serviría si no entiendo bien qué significa Cusán Risataín, porque dice que se los vendió a esta entidad espiritual, que también era un hombre a nivel tierra. Dice, significa doble maldad, doble iniquidad. Ahí está de nuevo la palabra, iniquidad. Y Cusán Risataín significa perverso o pervertido. Es decir, que por 8 años le da el pueblo completo de Israel, le dice a este ser, a esta entidad espiritual, te los doy por 8 años. Quiere decir que en esos 8 años, lo que eran malos, iban a experimentar ahora el doble de la maldad. ¿Sí me entendió? O sea, si ellos eran malos, ahora dice, les va a hacer a ustedes el doble de lo que hicieron. Doble iniquidad. Entonces la copa de iniquidad, amados, que en algún momento lo hemos predicado, es la que tiene la medida de cómo se activan los juicios. Cuando viene un juicio espiritual a una nación, a una ciudad, a una familia, a una persona, es porque colmaron la copa en los cielos. ¿Sí me captó, verdad? Ahí empiezan los juicios a caer. Entonces usted y yo debemos cuidarnos de no colmar la copa. Y en específico la copa de la iniquidad. La copa de la iniquidad es la que causa que los juicios de Dios empiecen a caer sobre la humanidad.
Ahora, usted dirá, pero a los de afuera yo entiendo, no tienen al Señor, pero yo ya estoy cubierto con la sangre de Jesús. Entonces alguien me puede decir, yo cancelo, rechazo, porque usted dice, pastor, sobre mi vida no puede venir eso. Pero usted cree que hay hijos e hijas de Dios dentro de nuestras familias a los que le cae juicios. ¿Por qué? Porque hay gente que aunque han nacido de nuevo, han aceptado al Señor, pero viven como les da la gana. Entonces llega un momento que colman la copa de la ira de Dios. Y Dios prefiere moldearlos por fuego aquí abajo para que no se pierdan eternamente, para que no atraviesen la gran tribulación. A muchos Dios los moldea por fuego. Entonces usted y yo tenemos que cuidarnos de esto, amado. Voy corriendo por el tiempo. Para que entendamos esto bien, tenemos que acordarnos, este tema lo hemos hablado, lo tocamos en las clases y todo, pero hay varios niveles de ofensa a Dios, ¿verdad que el orden? Transgresión, pecado e iniquidad. Y ya vio que ninguno me corrigió los de las clases. Transgresión, pecado, iniquidad. Transgresión es algo pequeño, un mal pensamiento. Nadie lo sabe, solo usted y Dios. Transgresión está en su mente, usted se arrepiente, gloria a Dios, vamos para adelante. Nadie sabe. Entonces, ¿de cuál nivel de ofensa nos tenemos que cuidar? No digo que ninguno es bueno. A los tres la Biblia los llama pecados. A los tres son pecados. Pero los niveles en los que ofenden a Dios son diferentes. No digo que ninguno es bueno, ni esto nos da permiso de ninguno. Tenemos que evitarlos todos. Pero el que hay que cuidarse, porque es el que llena la copa, la gota que derrama el vaso, si usted quiere, es la iniquidad. La iniquidad es cuando vienen los juicios de Dios y dice que vienen hasta la 4ª generación. O sea, usted y yo, si no nos cuidamos de esto, podemos dañar a nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos, que por culpa nuestra, porque hay gente que dice, ya yo me muero allá, ya quedan ellos y a ver cómo que se arreglen, ¿verdad? Pero a veces los que por desobedientes han traído sobre su vida iniquidad, han dejado dañando a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Por eso es necesario cancelar muchas cosas que a lo mejor usted está cosechando cosecha que no le tocan. Entonces es necesario. La práctica constante de la transgresión te lleva al pecado. La práctica constante del pecado te lleva a la iniquidad. Y la práctica constante de la iniquidad te va a llevar a la apostasía. Entonces, mire, transgresión, mal pensamiento. Usted clama la sangre de Cristo, dice, por eso dice que Él se llevó nuestras transgresiones. Mal pensamiento, Señor, perdóname. ¿Cómo es? Amén, gloria a Dios, para adelante. Pero si usted no corta eso y constantemente está pensando lo mismo y 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 no se arrepiente, ahí está el problema. Si no se arrepiente, si no lo corta, si la gente deja y sigue pensando lo mismo, tarde o temprano ese pensamiento, esa transgresión se va a volver pecado. Entonces, cuando, por ejemplo, un hombre que pasa pensando en otra mujer que no sea su esposa, el Señor nos cubre y nos guarde a todos. Tarde o temprano ese pensamiento constante se va a hacer realidad. Y cuando se hace realidad ya se convierte en un pecado. Entonces, por ejemplo, se puede tornar ya no solo en una imaginación, sino ya empieza a ver pornografía. Ya empieza a tener amigas por Facebook. Ya empieza a chatear con la que no es su esposa. Ya empieza a ponerle clave a su teléfono. Ya no quiere que la mujer le entre a su página. Ya está cuidándose mucho. Hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que viene la esposa y lo agarra viendo pornografía. Ya se tornó pecado. Ahora ya se enteró otra persona. Ya no es usted y Dios. Ahora ya sabe otra persona. ¿Sí me va siguiendo, mamá? Entonces ya se manchó el alma. Va a empezar a haber heridas en los sentimientos. Ya la mujer va a quedar con rencores. Y empiezan a haber problemas matrimoniales. Si él no corta ese pecado enseguida y se arrepiente de corazón y se aparta, tarde o temprano va a terminar acostándose con otra. ¿Sí o no? Porque le estoy hablando de la constante práctica del pecado. Tarde o temprano cae en adulterio, se empieza a acostar con otra. Ahora ya no hay 2 con Dios, ahora ya hay 3 con Dios. Y ya el adulterio ya es una iniquidad cuando se consuma, cuando hay un acto. Ya se volvió una iniquidad. Todavía ahí Dios le da tiempo de arrepentirse, pero si la persona sigue practicando el adulterio, es como la droga, hermano.
Yo, bendito Dios, nunca me juqué a nada, aunque probé una que otra cosita por ahí cuando era joven. Pero nunca me adicté a nada, bendito Dios. El alcohol sí, pero drogas no. Pero la gente que se adicta empiezan con un poquito. ¿Cómo empiezan los que empiezan, digamos, con la cocaína? ¿Cómo empiezan? Un pase. Bien que sabe usted, ¿verdad? Empiezan con una rayita, ¿verdad? Un pase. Y con eso ya los manda al volar. ¡Wow! Dice, híjole. ¡Wow! Pero después de un tiempo, esa misma rayita ya no le hace nada. Se la mete y dice, no siento nada. Ah, tienes que meterte 2. Y después de un tiempo ya son 3. Y después de un tiempo la cocaína ya no le hace nada, ya tiene que meterse crack. Después de un tiempo ya se mete las 2, no le hace nada, ya tiene que irse a la heroína. Cuando viene a ver, esa persona está probando de todo y no siente nada. Así es esto, amados. El que practica la transgresión después ya no siente nada, quiere pecado. Y el que practica el pecado ya no le hace gusto, ahora ya quiere la iniquidad. Yo sé que suena feo y óigame con oídos circuncidados, óigame se lo digo con reverencia y temor, pero es que el pecado es rico, amado. Si no, nadie lo buscara. Y mientras más profundiza la gente en el pecado, más gusto le da, se vuelve adictivo. Entonces, el que adulteró con una mujer, si no se arrepiente de eso, ¿qué cree usted que pasará? Sigue adulterando. Cuando ya tiene a la una, tiene a su esposa, tiene a la una, cuando viene a ver no lo satisface, entonces ya quiere otra. Y empiezan a justificarse, dice, pero la Biblia dice que 7 mujeres para cada uno, porque aquí dice así en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces ya empiezan a sacar esos versículos, y dice 7 son las mujeres para uno. Y empiezan a justificarse, ¿no? Y no ve que Salomón cuántas tuvo, 1000 y 1000 concubinas, pero no se ponen a pensar que tuvo 1000 suegras también, ¿verdad? Le dice que tuvo 1000 mujeres, dice, yo apenas tengo 4, pastor, estoy lejos todavía. Hubo un ciudadano que conocí en Ecuador que tenía orgullo de decir, yo llevo contadas las que he tenido en la vida. Ya llevo desde que era joven, ya es un ruco como de 70 y pico, y ya llevo como 25 en mi vida. Y con un orgullo, y casado con hijos, con nietos. Un ruco. Usted ha conocido rucos que les llaman viejo verde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son rucos y todavía tienen a la esposa, tienen y quieren y todavía se creen Chayán. Las jovencitas, mira. Y usted los ve con el rabo largo y con arete aquí, de 80 años ya. Y con el jacket motociclista, y todavía vacilan a toda la que pasa. Y ya uno dice, ya hombre, jubílese, ya siéntese por ahí en el periódico. Pero ¿qué pasa, amados? Que este asunto, si se practica la iniquidad, ahí es donde se activan los juicios de Dios. Se llenó la copa. La iniquidad, la práctica de la iniquidad llena la copa. Y puede haber momentos que con un solo acto de iniquidad caigan los juicios. Entonces es preferible cortar todo cuando sea apenas matar al enano cuando está pequeño. ¿Verdad que sí? Matar al enano cuando está pequeño. Viene el mal pensamiento, por eso la palabra dice, llevando cautivo todo pensamiento. Ahí empieza. Todo pensamiento que se levanta, ¿dónde? En la mente. En contra de la palabra de Dios, en contra del Señor. Todo pensamiento hay que llevarlo cautivo, bajo los pies. Pero si no hacemos eso, puede terminar en iniquidad. Y la práctica de la iniquidad te lleva a la apostasía. La apostasía, yo ya le he hablado más o menos de eso, pero la apostasía es casi como decir, para que usted me entienda, devolverle la salvación a Dios, porque Él nunca te la quita. Pero el ser humano puede escoger en una apostasía lo que se llama irreversible, decirle a Dios, yo no quiero la vida eterna, aunque alguna vez la amó. ¿Por qué? Porque ya el espíritu de la iniquidad se metió en él como se metió en Satanás. ¿Qué le dijeron a Satanás? Perfecto eras hasta que se encontró en ti iniquidad. Entonces, amados, usted y yo nos tenemos que cuidar. Los juicios caen, se activan, empiezan a descender cuando la persona llegó a la iniquidad y colmó la copa de Dios. Entonces, sí o no que nos tenemos que cuidar de eso. Y mi consejo pastoral para todos ustedes, hijos, es detengamos todo cuando sea transgresión. Usted está llenando los taxes y el que le hace los taxes dice,
pero ¿y no tiene algo más que poner? Y usted empieza, ¿qué pongo? Y el que le hace los taxes le empieza a dar ideas, ¿verdad? Porque te ayudan bastante, ¿verdad? Y le empiezan a poner cosas que usted se invente. Usted esto y lo otro, y ponga, para que le devuelva el gobierno más billete. Pero apenas le pase el pensamiento, atrape, diga no, eso es robar, no. Y si dice la Biblia que esto éramos antes, muchos de nosotros, ¿verdad? Porque así lo hacíamos. Amén. Pero cuando viene uno al Señor, ya uno va diciendo, ya no. Entonces apenas sea transgresión, lo frenamos. Pensamientos. Antes de que usted haga lo que usted quiera, primero está en una forma de pensamiento. Incluso para pelear, antes de que usted diga algo malo, primerito usted lo piensa. El problema es que no nos detenemos a escuchar al Espíritu Santo cuando nos dice, no digas eso, vas a lastimar a tu esposa. Pero uno no se detiene y lo suelta. ¡Bah! Entonces enseguida se pasó de transgresión a pecado, porque ya se hizo público. Ahora ya lo saben los dos con el Señor, ya son tres. O sea, este ejemplo se lo puedo poner en todas las áreas de la vida. Empieza como transgresión. Analice usted las áreas de su vida. Empieza como transgresión, pensamiento. Y si no se detiene ahí, se vuelve pecado, se hace público. Puede ser solo en su hogar, pero ya se sabe. Cuando es pensamiento, el diablo no lo sabe. Cuando es pensamiento, el diablo no lo sabe. Puede que él se lo metió y sabe que él le metió, pero hay pensamientos que nos nacen de nuestro propio corazón. Pero una vez que se hizo público, el enemigo dice, ya sé por dónde a este lo agarro. Entonces, por nuestro propio bien, tenemos que aprender a disciplinar nuestros pensamientos. Ya voy con el tiempo. Apocalipsis 11:18 dice, y las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar recompensa a tus siervos. Este es otro de los juicios que vemos en Apocalipsis. Esto lo paso rapidito, ya lo vimos el domingo. Está el juicio crinos. El juicio crinos es un juicio, dice, decidir, distinguir, mental o judicialmente. Significa ser separados para ser juzgados. Entonces hay mucha gente que ya están separados para ser juzgados. Los juicios crinos. Por ejemplo, los que han muerto sin Cristo, ya ellos están separados para ser juzgados en el juicio del trono blanco y de ahí van directito al lago de fuego. Y eso, o sea, no lo digo yo, aquí está, ¿verdad? En la palabra. Entonces, ese es el juicio crinos. Está el juicio crima, que es el que hablamos del domingo, que es la Santa Cena, el juicio del Espíritu Santo. Crima significa discernir, juzgarse a sí mismo. Entonces ese es el juicio del Espíritu Santo, donde le dan a usted chance de analizarse usted mismo. Por eso es que se hace, yo por lo menos lo hacemos cada mes, para que el cristiano tenga ese chance de venir y limpiarse ante el tribunal de Dios. La Santa Cena, literalmente estamos ante el tribunal del Padre, la Corte Suprema, si usted quiere. Y cada vez que usted se analiza usted mismo, se arrepiente, se limpia. Ese es el juicio crima. Pero me interesó amados, aunque lo vimos el domingo. Mateo 5:22. Este es terrible, amados. Y solo voy a trabajar este versículo, hay muchos. Mire cómo dice. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Está feo, ¿verdad? Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. 3 niveles: transgresión, pecado e iniquidad. Entonces hay que estudiar esto. La palabra juicios ahí, lo vimos el domingo, era la palabra crisis, aunque el domingo se lo mostré en otro versículo, pero aquí aparece de nuevo la palabra crisis. De ahí viene nuestra palabra crisis. La palabra crisis en el griego dice decisión de corte o juicio, condena y castigo. Se nos juzga por lo que decimos contra nuestros hermanos. Entonces el crisis es para los cristianos. Cuando dice hermanos, está hablando de los hermanos en la fe, lo que la Biblia llama la familia de la fe. Lo que nos decimos entre hermanos tiene mucho peso en la Corte Suprema Celestial. ¿Sí me captó, amado? Entonces lo que nos decimos entre hermanos, y no le hablo solo a esta congregación, a nivel mundial, entre hermanos lavados por la sangre de Cristo, lo que nos decimos entre hermanos, se están llenando copas allá arriba de lo que usted y yo decimos, ¿sabe?
Entonces tenemos que tener cuidado de esto. Ahora mire, este mismo versículo, pero en la versión Kadosh, mire cómo dice: pero yo les digo que cualquiera que guarde ira contra su hermano. Entonces la Kadosh dice el que guarde ira. La Reina Valera dice el que se enoja. Pero amados, ¿será pecado enojarse con el hermano? No, porque a veces que el hermano sí hace enojar, ¿verdad? Y el Señor mismo dijo: airaos, pero no pequéis. Ahí se van viendo los niveles. Airaos es transgresión en la mente. Usted dice: es que este hermanito en la mente, ¿verdad? Usted no lo dice, solo lo piensa. Hermanito, un garrote con clavo en la punta debería tener yo para... Pero usted lo dice en la mente nomás, ¿verdad? Transgresión. Y se arrepiente: ay, Padre, perdóname, Señor, perdóname. O hay cristianos que son más bonitos. Usted ha oído cristianos que dicen: si me hubieras agarrado cuando yo no era cristiano. Como que hasta con orgullo, ¿verdad? Sí, yo te hubiera doblado y te volteaba de adentro para afuera. Pero en la mente muchas veces pecamos, pero usted no lo dijo. Entonces, mientras no lo hable, esto yo quiero que usted me capte, amado. Mientras no lo diga, no viene, no se le cuenta, pues. No llena la copa, es una transgresión. Usted se arrepiente: ay, Padre, perdóname, bendice a mi hermano que ya lo iba a matar, perdón. En la mente el Señor lo limpia y vamos para adelante. Pero una vez que lo soltó, ya se lo cuentan arriba, empiezan a llenar copas. Entonces, mientras más rápido nos arrepintamos de lo que dijimos contra el hermano, pero ahora ya no hay que pedirle solo perdón al Señor, ahora hay que pedirle perdón al hermano. Y ahí es donde suenan los chicharrones, como dice el apóstol Germán. Porque pedirle perdón a Dios muchas veces es bien fácil, pero pedirle perdón al hermano, hay veces que el orgullo nuestro puede más. Y uno dice: sí, yo le voy a pedir perdón el próximo domingo. Viene el domingo y está todo duro. Es el próximo domingo. Y cuando viene ya pasó 3 meses. ¿Y sabe qué? Mientras más tiempo pasa, más duro se hace pedirle perdón al hermano. Pero si usted y yo somos varones de a de veras y mujeres de a de veras, ataquemos esto de lleno, hermano. Tan pronto usted sabe que ofendió a su hermano, es mejor acercarse y decir: hermanito, ¿sabe qué? Se me salió, de verdad yo lo quiero, sino que se me salió, me perdona, sí, amén, va para adelante. ¿Sí o no, hermano? Cuando dice enojarse contra su hermano, en el original dice el que se enoja sin razón. El que se enoja, porque enojarse con razón, usted lo detiene el pensamiento, gloria a Dios. Pero aquí dice el que guarda su ira. Entonces hay gente que aunque el hermano le pida perdón, se llevan la ira adentro. ¿Usted cree que sucederá eso en nuestras iglesias? Amén. Entonces hay gente que aunque el hermanito viene y dice: hermano, perdóneme, me cogió de pocas pulgas de ese día, estaba estresado y le dije algo ahí, perdóneme. Sí, amén, lo perdono, le dicen de boca para afuera, pero por dentro ya le guardaron rencor. Ya lo tienen en la casa para tirar dardos. Entonces dice que el que guarda ira contra su hermano, ya se le puede contar como para juicio. Y fíjese, en la Reina Valera, ¿cómo dice? Primero dice juicio, después dice concilio y después dice infierno de fuego. Entonces, 3 tipos de castigos, si usted quiere. Entonces, este mismo versículo, en la versión, la Biblia de las Américas, mire cómo dice: pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable de corte, dice. Cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. 2 tipos de corte: corte y corte suprema. Y cualquiera que le diga idiota será reo del infierno de fuego. ¿A usted le ha salido esa palabra griega en algún momento? Muchas veces. Porque ¿sabe qué pasa? Que en nuestro idioma hispano la palabra idiota es muy fácil de soltarla. Es muy común. Pero usted y yo tenemos que tener cuidado. Mire que la idiota es de tercer nivel. La palabra idiota, ¿verdad? Es la de tercer nivel. O sea que para Dios allá arriba la palabra idiota no es bienvenida, no. Si la copa estaba vacía y usted le dice a un hermano que idiota, ¡bum! Ya está la copa medio llena. Ya esa es una palabra que ¡bum! ¿Sí me captó, amado, verdad? Entonces, si hemos dicho esas palabras, primero hay que empezar le va a venir en la mente que idiota el hermano, en la mente. Pero en la mente nadie sabe, no le cuentan, se arrepiente, gloria a Dios.
No deje que le salga. Y hay palabras más fuertes que idiota, ¿verdad que sí? O sea, el Señor nos está diciendo, ni empieces. Si idiota es malo, lo que viene después, mejor cállate, porque se llena la copa. Entonces, hay muchos hijos e hijas de Dios que están atravesando juicios porque todo el tiempo le pasan diciendo a un hermano o a una hermana, idiota. Créame que yo lo he oído, gente cristiana que yo los he oído en la calle, y va el marido con la mujer y le dice que tú sí eres idiota. Yo digo, wow, no han leído la palabra. Y hasta a uno se le sale muchas veces, amado, con todo y el conocimiento. El coraje a veces nos puede más y uno se... ¡Ay, ¡juá! El volcán explota. Hay que arrepentirnos rápido, amado. Porque yo no quiero que se llene la copa, ¿verdad que no? Entonces, fíjese, ahí se ven los tres niveles. Transgresión en la mente. Pecado cuando ya ofendió. ¡Juá! Pero si la persona practica el pecado, se va a volver iniquidad. Entonces, el que está acostumbrado a todo el tiempo maltratar a su hermano verbalmente, se lo van a contar como iniquidad. Y le van a mandar juicio. Entonces mucha gente está atravesando juicios por maltratos verbales. Marido a la mujer, mujer al marido. Muy mal. Mire, amados, este tema es delicado, pero el orden de Dios siempre pone al varón como cabeza, ¿sí o no? Entonces, aunque la mujer gane más, el varón sigue siendo cabeza. Así es, porque eso es lo que Dios dijo. Pero uno lo vive, lo experimenta. Cuando la mujer gana más y la mujer dice, no, aquí mando yo. Y muchas veces empiezan a humillar al marido y lo empiezan a maltratar verbalmente. Entonces el maltrato verbal entre hermanos hay que tener mucho cuidado. Igual los maridos que maltratan a la mujer la ven como un objeto. Como le dijeron al apóstol, ore por mí, necesito esposa. El apóstol dijo, el hombre ya no aguanta, ¿verdad? Le dijo, hijo, tienes que orar, una mujer sabia. No, pastor, dice, en esa área estoy bien, yo me aguanto, pero necesito quien me planche, quien me lave, quien me cocine, Entonces él dijo, no, tú no quieres de esposa, tú quieres una criada. Págala a alguien que te venga a atender, te limpie. Pero hay maridos que maltratan también a la mujer verbalmente. Y le estoy hablando entre cristianos, ¿verdad? Hermanos. O gente que no nos criaron bien y maltratan a los hijos. Entonces ahí ve usted la mamá o el papá, los chiquititos, idiota, camina idiota. Y son hermanos en Cristo. Porque dice que del reino de los niños es el reino de los cielos. ¿Verdad que sí? El niño que todavía es niño tiene entrada libre al reino de los cielos. Entonces estamos hablando niveles espirituales profundos. Sí me capta más lo que le quiero trasladar. Transgresión, pecado, iniquidad. La práctica constante de un pecado, iniquidad que llena la copa, viene el juicio. Y lo triste es que mucha gente recibe el juicio y dice la Biblia y no se arrepiente. Entonces yo le quiero traer esto para que analicemos nuestra vida y de pronto digamos, ¿no será que estoy pasando un juicio en las finanzas, un juicio en el matrimonio, un juicio en la salud, un juicio en lo que usted quiera, sus áreas de su vida? ¿No será que me ha venido juicio porque yo era muy lengua floja? Gente que grita mucho. Yo le digo a mi esposa, pelea a la gente a ver quién grita más fuerte. El uno grita, el otro grita más todavía. El uno sube la voz, todavía sube la voz. A ver quién, concurso a ver quién grita más fuerte. Y después los dos sin garganta. ¿Y quién gana? ¿Quién gana, mal? ¿Sabe quién gana? Satanás. Entonces mucha gente está atravesando juicios porque están acostumbrados a hacer lengua suelta. Malcriados, cristianos malcriados que ofenden. Entonces usted y yo tenemos que empezar a santificar esta. ¿Verdad que sí? Véase al espejo y diga, oro por ti. En el nombre de Jesús. Para santificar. Esta es tremenda, amado. Por eso dice que una lengua puede iniciar un gran fuego que puede consumir ciudades completas. Entonces, solo le trabajo este versículo. Hay muchos. Pero hay versículos que nos indican esos niveles: transgresión, pecado, iniquidad. Y el que no se cuida le puede estar viniendo juicios por practicar la iniquidad. La iniquidad, amados, son los que se llaman los pecados de muerte. Ya nos vamos, denme unos minutitos. Está el adulterio,
la idolatría son iniquidades, cuando llega a esos niveles profundos, y el adulterio espiritual, el tener un ídolo espiritual. Por ejemplo, si alguien tiene un ídolo deportivo, pues no, que mi equipo es, qué sé yo, dígame un equipo, no se me viene ninguno a la mente. El de casa ya, ese es mi equipo, es mi ídolo. Ese es un ídolo a nivel pecado, no es transgresión, no es un ídolo espiritual. Es un ídolo que hay que quitarlo en el nombre de Jesús. Pero no te daña ni te afecta, a menos que esté yendo al fútbol por no venir al templo. Ahí sí ya se va metiendo a un nivel espiritual. Pero ver fútbol de vez en cuando no hay problema. Pero un ídolo espiritual es si usted le pone su devoción, su confianza, su adoración, empieza a servirle, ya se torna en un ídolo que está reemplazando al Altísimo, iniquidad. Entonces está el adulterio. El adulterio incluye fornicación, el adulterio incluye masturbación, pornografía, toda esa área sexual. Si no está limpia, se puede volver iniquidad. El adulterio, la idolatría. La Biblia, no me daría el tiempo, pero la Biblia enseña, por ejemplo, que el alterar las doctrinas es iniquidad, doctrinas falsas. Las profecías falsas son iniquidad ante Dios. El que se levante y dice, así dice el Señor, y el Señor no ha dicho naranjas. Y Dios en los cielos dice, ¿quién? ¿Yo qué? ¿A qué hora? Así dice el Señor. Hay que tener cuidado. El que dice así dice el Señor, más nos vale estar seguros que Dios dijo. Porque si no dice la Biblia que Él lo cuenta como iniquidad. Entonces, hay muchas áreas que usted, si tiene el tiempo, estudie las que representan iniquidad. Ya voy a correr por el tiempo, solo se lo voy a leer. ¿Cómo se cancelan los juicios? Usted conoce la historia de Jonás. Así se cancelan los juicios. Dice Jonás 3:4. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces, primero que nada, Dios avisa. Antes, usted llenó la copa de Dios, antes de mandarle el juicio, Dios le avisa. Usted viene al templo como un día de hoy y el pastor se desgañota diciendo, no llene la copa, arrepiéntase para que no venga a juicio. Primero Dios avisa. Entonces, después que Dios avisa, dice, y los habitantes de Nínive le creyeron a la palabra del profeta. Entonces, el segundo paso es creerle a Dios. Entonces, va a un templo, escucha un mensaje en la radio, en la televisión, Dios le habla. El segundo paso es creerle a Dios y decir, no, de veras, esto sí es serio, si yo sigo así, me va a venir juicio. Creerle a Dios, el segundo paso. Tercer paso, cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Tercer paso, se despojó y se cubrió el que era cabeza, el rey. Entonces, si hay un juicio a nivel familia, ¿quién es el primero que tiene que despojarse? El hombre. El hombre. Así como queremos que nos respeten como cabezas, el hombre es el primero que tiene que salirse del trono. Pero hay hombres que no, muy orgullosos. Pues no, el pastor dijo que yo soy cabeza, que no yo el pastor. Y nunca se bajan del trono. Bajarse del trono es ser humilde. Bajarse del trono es saber decir, yo me humillo, Señor, aquí el que manda eres tú. Pero fíjese, se despojó de vestiduras de rey y se puso vestiduras de cilicio, ayuno, oración y todo eso que hemos estudiado. Entonces, ¿cómo se cancelan los juicios? ¿Cómo se detienen los juicios de Dios? Primero que nada, creyéndole a Dios, su palabra. Segundo, quitándose el orgullo y quitándose las vestiduras, que eso lo hablamos hace unos martes. Quitándose vestiduras y vistiéndonos de las vestiduras nuevas. Cuarto. Dice, e hizo el rey proclamar y anunciar en Nínive que todo el mundo haga ayuno, que no prueben cosa alguna, ni beban nada, ni los animales, ni los bebés, nadie. Hasta los animales ayunaron para detener el juicio de Dios. Entonces, si viene un juicio sobre una familia, ¿cómo se detiene el juicio? Humillándose, quitándose el orgullo, llenándose de cilicio. Eso es ayuno y oración. Entonces, el rey dijo, yo primero, pero todo el pueblo conmigo. Los bebés, los de pecho, todo el mundo en ayuno. Y no fue ayuno de un día, ¿no? 3. Ni los animales, todo el mundo en ayuno. Entonces, si tienen mascota, el gatito, el perrito, el guinea pig, la tortuga, todo el mundo en ayuno. ¿Sí o no, amado? O sea, poniéndolo en los tiempos de hoy. Entonces, ¿qué pasó? El próximo paso, clamor, ayuno y arrepentimiento. Y dijo el rey, ¿quién sabe
quizá Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y dice en Jonás 3:10, y ya con esto termino, amados. Fíjese cómo dice en Jonás 3:10. Y vio Dios sus acciones. Dios dijo en 40 días, a través del profeta, en 40 días viene juicio. Primero Dios avisa y te da tiempo de arrepentir. Entonces Dios los estuvo por 40 días. Vamos a ver si el arrepentimiento es sincero. Vamos a ver si se arrepienten solo para que no venga el juicio o de veras se tornaron su corazón a mí. Porque hay gente que para salirse del apuro claman, hacen pactos, promesas, doblan, desdoblan y hacen de todo. Pero cuando se solucionó el asunto, ni en la iglesia los ve usted nunca más. Perdieron. Pero aquí Dios iba a destruir una ciudad completa con miles y miles de habitantes. Dios dijo, voy a ver si el arrepentimiento es genuino. Y dice que los miró por 40 días. Y al final de los 40 días, el Señor vio sus acciones. O sea que ellos no lo dijeron de boca para afuera. Empezaron a actuar como quien actúa que se ha vuelto a Dios. Esto me muestra muchas cosas. Quiere decir que sacaron los ídolos de Nínive. Se tumbaron altares en Nínive. Se cambiaron un montón de cosas en Nínive. Y todo Nínive dijo, aquí el que manda es el Dios de Israel. Y cuando Dios vio las acciones, dice la Biblia, que se habían apartado de su mal camino, entonces, es que a mí me encanta hablar de los entonces de Dios, porque esa es una pausa en el reino celestial donde hay cada vez que usted lea un entonces en la Biblia, póngale asunto y estudie lo que hay mucha riqueza. Dice, entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aleluya. La misericordia del Dios Altísimo. Pero ¿cómo se consigue, iglesia? Oyendo a la palabra de Dios, creyendo a la palabra de Dios, despojándose de su trono y de sus vestiduras. No, porque yo no, ¿cómo así yo? Si yo, a mí mi mami me crió y mi papi me crió y que no. Llega un momento que tienes que quitarte las vestiduras y llenarte de ayuno, de oración, de cilicio. Cilicio en la Biblia significa llorar como cuando uno pierde a un ser amado. Eso es cilicio. Pero usted ya no llora por un ser amado. Usted llora es diciendo, Dios mío, quita de mí estos juicios. Usted llora clamando y gimiendo, pero Dios lo va a estar mirando para ver si son de veras es el cambio o es solo de boca para afuera. Pero ¿cómo detenemos los juicios, iglesia? Arrepintiéndonos a tiempo. O sea que la misericordia de Dios, aunque se llenó la copa, todavía Dios dice, si te arrepientes, te perdono. Si te arrepientes, quito los juicios y te envío en lugar de juicio, dice la palabra, en lugar de juicio, bendición. Eso solo Dios lo puede hacer. Así que, amados, vamos a estar de pie. ¿Cuál es la fórmula, pastor, para quitar los juicios? Creerle a Dios. Salirte de tu trono, quitarte tus vestiduras y vestirte de Dios. Y arrepentirse. Y creer lo que la palabra dice. Este es el mejor ejemplo. Que dice que él vio sus acciones y Jehová dijo, no lo voy a hacer. Y tal vez los ángeles decían, pero es que ellos se merecen tu ira. Y Jehová dijo, no, pero míralos, se han arrepentido de corazón. Los he estado mirando, dijo Dios, por 40 días. Y yo sé, como él ve el corazón, Dios dijo, de veras se han tornado hacia mí. ¿Y qué dijo Dios? Mientras este esté de rey, mientras no mandaré juicio. A esta generación no mandaré juicio. Así que usted y yo podemos cambiar nuestras generaciones. Aleluya. Si usted está atravesando juicios que a veces son heredados por nuestros padres, que a lo mejor vivían en iniquidad, y nosotros estamos en esa tercera o cuarta generación, hay que pedirle a Dios, Señor, cancela esos juicios. Yo me arrepiento, dijo David, yo me arrepiento por mis padres. Ya estaban muertos, pero David dijo, yo me arrepiento por mis padres. Entonces muchas veces hay que orar así, Padre, yo me arrepiento por mis padres, me arrepiento por ellos, me arrepiento, quítanos todo juicio
esté operando sobre nuestra vida a causa de esto. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y le pedimos al Señor que todo juicio sea removido. Pero si usted habla con Dios, yo le digo de corazón y como advertencia, no lo digamos de boca para afuera. Él va a ver tus acciones, no tus intenciones. Porque a veces las intenciones son buenas, pero las acciones son malas. Entonces a Dios le interesa tu intención. Señor, tengo todo el deseo de servirte. Pero Él dice, tu intención está muy hermosa. Ahora quiero ver tus acciones. Amén. Padre Celestial, Dios eterno, Padre, yo me uno a este pueblo hermoso que tú nos permites pastorear. Yo me uno a ellos, Padre, y pedimos perdón por nuestros padres. Pedimos perdón por nuestros ancestros. Pedimos perdón, y si hay algún juicio que esté operando en nuestras vidas a causa de ellos, Padre, yo pido que la sangre bendita de Cristo Jesús limpie y borre todo juicio en contra nuestra que no hemos causado nosotros, Señor. Y si hay algún juicio que nosotros lo causamos a causa de practicar constantemente la iniquidad o el pecado, Padre, hoy nos arrepentimos. Hoy nos arrepentimos, nos quitamos de este trono, nos quitamos toda la vestidura del mundo y del orgullo y venimos ante ti, te decimos perdónanos, Señor. Hable usted con Dios, amado. Dígale usted al Señor, Padre, perdóname. Y cuando vaya a casita termine esto, que yo sé que hay cosas que en público no las podemos decir, pero vaya a casa y dígale, Señor, de veras, de corazón me vuelvo a ti. Pero sepa que Dios lo va a estar mirando, a ver si sus acciones son sinceras. Padre amado, yo te pido por este pueblo, escucha su oración, su clamor, Padre mío. Quita todo juicio. Tu palabra nos muestra que aunque la copa se ha llenado todavía, tú nos entregas misericordia. Tu palabra nos muestra, Señor, que tu misericordia es infinita. Termina la Escritura diciendo en el libro de los Salmos que su misericordia es para siempre. Gracias, Padre bueno. La Biblia dice, David decía, bendito el Dios de Israel, que no despreció mi oración, sino más bien, dice la Escritura, en lugar de juicios, me envió misericordia. Gracias, Padre. Yo declaro sobre mi familia, mi casa, esta congregación, la familia de mi esposa, sobre todo, declare usted sobre su familia, amados. Declaramos, Dios Santo, que todo juicio es quitado en el nombre de Jesús. Nosotros vamos a ayunar por ellos, nosotros vamos a orar por ellos, pero pedimos que todo juicio sea quitado, todo juicio en el hogar, en el matrimonio, en la familia, en las finanzas, en la salud. Ahora, Padre, con la autoridad que usted me ha concedido, yo pido en el nombre de Jesús y creo con todo mi corazón que todo juicio en contra de tu vida es removido totalmente en el nombre bendito de Cristo Jesús. Él es nuestro abogado y yo pido que el Señor sea el que limpie todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. En casita, amado, usted termine esto. Usted hable con Dios y usted preséntele al Señor y que se le quede en su corazoncito grabado esto, amados. El que practica la transgresión termina en pecado. El que practica el pecado va a terminar en iniquidad. Y muchos han apostatado de Dios por practicar la iniquidad. Que Dios nos guarde y guarde nuestros pensamientos. Amén. Le voy a pedir a mi amada que nos despida. Damos gracias a Dios por su misericordia en esta noche. Gracias, Señor, por esta palabra tan maravillosa, mi Señor, que es la que nos instruye, nos limpia, nos guía. Padre Santo, nos vamos de este lugar, más no de tu presencia. Llévanos con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.